Y como veníamos adelantando en el bloque anterior, hablando acerca de estas noticias que estuvieron saliendo y son tristes noticias, lamentablemente a veces son más las noticias tristes o malas que vemos. De estos videos que se difundió en redes sociales donde dos menores de edad utilizan cuchillos y amenazan en el centro de Santiago. Esto sin duda es un reflejo de la vulneración de los derechos de los niños y niñas, situación que se ha ido intensificando a través del tiempo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer ante esta preocupante realidad? Tal vez sería qué rol debemos tomar los adultos en este tema, o la sociedad, o el gobierno, o las organizaciones públicas o privadas. ¿Qué rol debemos tener los adultos en este tema? Bueno, resulta que hoy vamos a conversar acerca de eso. Vamos a hablar en profundidad sobre esta temática de los derechos de los niños y de las niñas con Marcelo Sánchez. Él es gerente general de Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, gracias por estar con nosotros aquí en Inicia Radio. Hola Felipe, hola a los auditores. Muchas gracias por la invitación para conversar sobre estos temas. No, gracias a ti por estar y darte el tiempo de traer un poquito de luz a esta situación tan triste, como yo lo adelantaba en el contexto, tan triste. Hoy día lo digital se viraliza muy rápido todo. Entonces, ver estos niños en el centro de Santiago, la verdad que es una triste realidad. Pero queremos poner ya el tema sobre la mesa y lo primero que queremos preguntarte, Marcelo, es ¿qué podemos hacer si vemos una situación de vulneración de derechos en niños o en niñas? Lo primero es que hay que entender que hoy día existe un marco legal que establece una serie de responsabilidades respecto de los garantes, tanto el Poder Judicial, el Ejecutivo, etcétera. Pero aquí los temas de niñez, todos somos garantes y por lo tanto la sociedad también tiene que resguardar los derechos de los niños y hay mecanismos para hacerlo. Las denuncias correspondientes ante las oficinas de protección de derechos, que hoy día se están transformando en lo que se llaman las oficinas locales de infancia, en un tránsito que ha sido mucho más lento de lo esperado, pero que finalmente debiera ser consistente con esta nueva ley de garantía y con los distintos organismos sectoriales, ya sea desde el Ministerio de Salud, ya sea desde el Ministerio de Educación, etcétera. Curiosamente, las derivaciones que existen por vulneraciones de derechos respecto de estos organismos de salud, educación, etcétera, son mínimas, comparadas con las que efectivamente terminan llegando a tribunales cuando ya el daño está hecho, es cronificado, etcétera. Y eso tiene que ver con cuál es efectivamente la solución para enfrentar estos problemas, y que tiene que ver con la prevención. Y Chile, lamentablemente, invierte muy poco en prevención y cuando lo hace en programas que realmente no funcionan. Claro. Sí, cuéntame. No, y por eso que cuando nosotros como fundación hemos insistido que lo que está faltando es levantar una agenda temprana de prevención social que se haga cargo de los factores de riesgo antes que aparezcan. Cuando vemos niños que hoy día están delinquiendo, básicamente lo que nos encontramos es una situación de disfuncionalidad familiar a la base, desde manera muy temprana, de padres, madres que estuvieron comprometidos con el delito, de cuidadores que estuvieron comprometidos con un delito. Cuando hablamos de un 17% que son multireincidentes y explican el 50% de todos los delitos que cometen los niños y los jóvenes, lo que está a la base es una familia que no tuvo buenos modelos prosociales. Pero muchas de esas familias nunca recibieron apoyo, nunca recibieron ayuda de nadie para decirles cómo debían criar a sus hijos. Muchos de ellos también son hijos de padres que estuvieron con comportamientos antisociales. Entonces, hoy día cuando vemos situaciones de vulneración, lo que hay detrás son historias donde el Estado ha sido ineficaz para llegar tempranamente. Y llegar tempranamente significa tener una oferta que apoye a la familia, que apoye a la escuela, que apoye a la comunidad, que es el entorno natural de los niños para que ellos puedan crecer de manera positiva. Claro. Sobre todo cuando, Marcelo, los niños ven lo que sus padres hacen.
es una reacción en cadena. Yo imito lo que mis padres son. Con respecto a eso que tú hablabas acerca de los padres y los adultos, quiero poner en contexto, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, manifestó que esto, con respecto a las imágenes de los niños ahí en el centro de Santiago, dice, esto es lo que hace, eso es un reflejo de lo que hemos sostenido permanentemente. Acá la responsabilidad de los adultos de proteger a los niños es esencial y por lo tanto situaciones como estas no son admisibles. Además representan una vulneración a los derechos. Con respecto a esas palabras que dijo la Defensoría de la Niñez, ¿qué rol debemos tener nosotros como adultos en esta problemática, en esta situación, Marcelo? Lo primero es crear entornos protectores, tanto al interior de la familia como en la escuela, como en la comunidad. Son los tres ámbitos en que se desarrollan los niños. Y por lo tanto, ¿qué significa crear entornos protectores? Significa tener un mayor involucramiento con los niños, tener unas mejores herramientas de comunicación con ellos, estar involucrados en sus decisiones, en conocerlas, pero también en poner estándares claros de comportamiento. Claro. Y eso se hace antes de los 14 años. Aquí, ¿por qué te digo esa fecha tan importante? Porque durante los primeros 13 años de vida, los niños desarrollan un vínculo poderoso con sus padres. Ahí perdimos comunicación. Con pares. Ahí estamos de vuelta. Buscan relacionarse con pares y desarrollar su identidad a partir de esa relación con esos pares. Algunos pares terminan siendo pares negativos que los involucran en el delito y por lo tanto lo que tenemos que hacer son cambios antes de que llegue esa edad. Es preocuparnos de una agenda temprana, cuando los niños están en preescolar, fortalecer sus habilidades prosociales, preocuparnos en el primero y segundo ciclo básico de su desempeño académico para que no sean excluidos del sistema escolar, preocuparnos de su salud mental, de cómo poder apoyarlos, de cómo tener una comunicación eficaz. Entonces, si los padres no tienen esas herramientas, es muy difícil que puedan construir espacios protectores. Y ahí el rol de la sociedad, pero particularmente del Estado, de ser garantes con una oferta que tenga evidencia, que tenga resultados, que trabaje con la familia y que lo haga tempranamente. Resulta que en el Estado esos espacios son muy limitados y cada vez son menos. Nosotros participábamos, por ejemplo, del sistema Lazos, que era a través de Familias Unidas, trabajábamos con las familias de mediano riesgo, con altos estándares de evidencia, reducíamos a 1/6 la probabilidad de consumo de alcohol y droga en los niños y adolescentes. Sin embargo, la Subsecretaría de Prevención del Delito este año decidió cambiarla. Claro. Familias sin disponer de esa oferta. Entonces, estamos teniendo un retroceso importante en cómo trabajamos con los niños. Y más allá de que salgamos o no de un sistema que es importante como el sistema Lazos, la Subsecretaría de Infancia en las oficinas locales debería estar teniendo una oferta sólida de agenda temprana de prevención social para trabajar con las familias. Lo que estamos viendo ahora, Felipe, no es aislado. Hace algunos meses vimos un niño de 5 años participando en barricada. El mismo día que estaban los niños en el Paseo Ahumada, se estaba arrestando a un niño que eventualmente estaba participando del delito de sicariato. Hace 3 o 4 semanas, los jueces en Antofagasta dispusieron de que se pusieran sistemas de control de armas en los colegios porque habían detectado niños portando un arma recortada. Mira. Estos son índices, pero están dando cuenta de la falta de prevención temprana en los dispositivos que debiera tener el Estado disponible para la ciudadanía a nivel local. Estamos conversando con Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipú sobre los derechos de los niños y niñas. A propósito de toda esta ola de violencia que ha involucrado, ¿verdad?, la vulneración también de los pequeños menores de edad. Con respecto a eso que tú hablabas de la criminalizar estos actos, la tendencia es, como tú decías, a tomar medidas, criminalizar estas situaciones a los niños y a las niñas, adolescentes. Pero tú hablabas acerca de un término que es la prevención. ¿Realmente en Chile se está trabajando con la prevención a nivel de toda la esfera, más allá del gobierno, organizaciones privadas, públicas? ¿Estamos preveyendo estas situaciones como país hoy en día?
No, en absoluto, en absoluto. Ya partiendo de la oferta pública tiene 7 de cada 10 programas dedicados a infancia no tienen resultados, dicho por la misma IPRES. En un estudio del Observatorio de Gasto Fiscal, el año 2017, se hizo un análisis respecto de todos los programas dedicados a infancia. 7 de cada 10 no tienen ningún resultado. La misma DIPRES anuncia que de todos los programas sociales cada año se pierden en programas que no tienen resultados 14.000 millones de dólares. Por lo tanto, este no es un tema de plata, es un tema de tener una buena oferta. Y a nivel privado, efectivamente hay algunos esfuerzos que están desarrollando fundaciones como la nuestra y otras más que están trayendo programas que tienen evidencia. Hay que cambiar el estándar de evidencia de los programas sociales. No se puede trabajar con programas que dicen que hacen prevención, pero no la hacen. La mayor comprensión que tiene el medio respecto de la prevención es la promoción. Y eso no es prevención. Prevención es llegar antes, es dotar de capacidades a las familias, al entorno, a la comunidad, a la escuela, para disminuir los riesgos que existen alrededor de los niños con factores protectores, que tengan evidencia, que tengan resultados. Y eso, lamentablemente, no está disponible en nuestro país, sino que en una escala muy pequeña. Y es labor del Estado hacer ese cambio. Pero ese cambio requiere vigor, voluntad política, implementación de las oficinas locales. Las oficinas locales estaban prometidos que para este año íbamos a tener 90 oficinas locales. Apenas se han ejecutado 17. Todavía no cuentan con un modelo y tampoco con una oferta de programas que tengan evidencia para poder disponerlos localmente. Claro. La crisis de la infancia va a seguir avanzando. Nosotros con la situación de la pandemia anticipamos que iba a aumentar la exclusión educativa, que se ha dado, anticipamos que iban a aumentar los problemas de salud mental, que se ha dado, y sin embargo no hemos tenido una reacción, más que reacciones, pero finalmente no hemos tenido acciones que previnieran toda esta debacle que se va a venir en materia de infancia. Ya se está viendo, por lo tanto tenemos que ahora poner en acciones lo que dice el discurso. No bastan los discursos de decir que hay que respetar la niñez porque la niñez hoy día tiene un cuerpo legal como la ley de garantía. Lo que hay que hacer es tener una oferta. No puede ser que hoy día tengamos más de 25.000 niños en listas de espera en el servicio Mejor Niñez y se haya echado abajo una licitación que va a significar un aumento en las listas de espera. Claro. Eso es tremendamente grave porque esos niños están en riesgo físico, emocional, inmediato. Y finalmente eso termina dañando a nuestra sociedad en conjunto. Claro. Una de las cosas que se ha estado criticando, no solamente en este gobierno, sino que anteriores, dando ideas con respecto al Sename. Tú también nos has estado hablando ideas, cosas, tú como gerente general, ¿verdad? De esta San Carlos de Maipo, esta fundación, nos ha estado dando cosas de cómo poder sanar esta área tan sensible en nuestro país. Pero la pregunta, Marcelo, es ¿qué se puede hacer para realmente ayudarlo? Yo te decía el Sename, por ejemplo, que a veces es más dañino aún. Se ha comprobado, ¿verdad? No solamente abusos, sino que otras cosas dentro de lo que pasan, videos también que han sido vinculados en las redes sociales. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para ayudarlo? ¿Cómo podemos para ir sanando esta herida que estamos viviendo como sociedad hoy día, Marcelo? Lo primero es reconocer estas graves vulneraciones de derechos que han tenido los niños históricamente a través de una comisión de verdad, justicia y reparación. Eso es lo primero. Es reconocer para poder avanzar en una garantía de no repetición. Lo segundo es cambiar el modelo de intervención. Se ha hecho la apuesta por reducir los tamaños de las residencias y no tanto por fortalecer el modelo de familias de acogida, garantizando el derecho a vivir en familia, que es fundamental. Después tenemos que preocuparnos de todos los otros derechos que hoy día no están cumpliéndose en el sistema de protección, particularmente el derecho a la educación. Hay un alto nivel de ausentismo en matrícula y de no cumplimiento de los niños en materia de escolarización. Estamos hablando de sobre un 30%. Eso no debería pasar en los sistemas de protección. También tratar el consumo problemático de droga y alcohol, que al interior de los sistemas de protección estamos hablando del orden de un 40, un 50%. Eso es muy grave.
Por lo tanto, ellos deberían tener prioridad en la oferta pública. En el caso, por ejemplo, de la explotación sexual comercial infantil, ni siquiera tenemos actualizadas los datos a la fecha. Se hace una estimación de sobre 6.000 niñas víctimas de explotación sexual comercial infantil y no se tiene una oferta integral que parta por trabajar el tema de la salud mental. Recién ahora, y fruto del trabajo que nosotros presentamos ante la Comisión de Investigación de la Explotación Sexual Comercial Infantil en los centros de protección, salió el tema del GES para las víctimas de abuso sexual. Creo que es fundamental seguir avanzando en esa línea para poder priorizar la oferta en el caso de los niños que han sido vulnerados en sus derechos. Por lo tanto, aquí hay mucho por hacer. Claro. Lamentablemente hemos hipotecado la garantía de los niños a la declaración de tener proyectos de ley, cuando la verdadera garantía se da en la oferta, en el territorio, el poder acceder a cupos que hoy día están en una lista de espera eterna y que sigue creciendo y que por lo tanto tenemos que transformarlo con decisión. Aquí hubo un acuerdo por la infancia que no se ha terminado, que no se ha completado. Aquí finalmente se hizo una promesa básica de poder darle prioridad a la infancia y claramente con señales como la de la SPD, que quita oferta preventiva, con señales como lo que estamos viendo en Mejor Niñez, que se echa abajo una licitación y retrasa el cumplimiento de las listas de espera, con esas listas de espera que son históricamente más altas que nunca. Claramente hay evidencia más que suficiente para decir que no se está cumpliendo con la infancia y tenemos que revertir eso. Nosotros como sociedad civil estamos haciendo esfuerzos importantes. El próximo sábado 10 de diciembre lanzamos la plataforma Actuar es Urgente para hacerle seguimiento a los casos de explotación sexual comercial infantil y el compromiso a hacer seguimiento a las actuaciones de los garantes respecto a los casos de explotación sexual comercial infantil. Vamos a ser muy activos en la fiscalización del cumplimiento de los compromisos del Estado respecto de los niños y las víctimas de explotación sexual comercial infantil en Chile. Eso lo lanzamos el próximo 10 de diciembre y por supuesto que además complementa todas las otras medidas que estamos haciendo para resguardar especialmente el cumplimiento de los derechos de aquellos niños que han sido vulnerados y han sido vulnerados bajo protección del Estado. Yo creo que ya es el momento en que tengamos que hacer un cambio real, pero real, desde la oferta, no desde los proyectos de ley o desde las leyes. Si al final en donde se juega esto es precisamente en disponer una oferta de calidad y con garantía, con programas que sirvan realmente para cambiar las trayectorias de los niños que han sufrido tanto. Estamos conversando con Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, sobre los derechos de los niños y niñas, sobre todo este último tiempo donde se ha visto tantos videos virales de niños cometiendo distintos delitos. Tú hablabas, Marcelo, distintos escenarios, comercio sexual infantil, robos, violencia, etcétera, distintos escenarios donde están involucrados menores de edad, adolescentes. Pero en muchos casos de ellos, los adultos ocupan a los niños para cometer estos delitos. Me recuerdo, hubo un reportaje hace muy poco en Canal 13 sobre esto mismo, de estas llamadas mecheras ahí en el barrio May, donde ella iba con su hijo, y ella veía que estaba comprando ropa, el niño iba al cajero, sacaba el dinero y se iba. Y era su método, lo había hecho muchas veces, para cometer estos delitos, y ocupan a sus hijos, a niños, para cometer esto. La pregunta es, ¿no debiese ser mayor la sanción para los adultos que los niños? Porque ellos son los que están detrás y ocupan a los menores, porque no van a tener tanta... su crimen o su sanción no va a ser tanto como la de ellos. ¿Debiese cambiar eso, Marcelo? Mira, Felipe, recién después de hace mucho tiempo de tramitación, se promulgó el 9 de abril la ley 21.444, que establece que cuando un adulto utiliza a un niño en la comisión de un delito, no puede, cuando el niño está entre los 14 y los 18 años, ese adulto no puede partir su pena en el nivel mínimo, tiene que subir su pena a un nivel intermedio.
Y en el caso de que sean menores de 14 años, se aumenta en un grado la pena, inmediatamente. Por lo tanto, es primera vez que hay un cuerpo legal más sólido, más contundente para sancionar a los adultos que involucraran en delito a los niños, que no necesariamente significa que el niño esté participando en el delito, pero al estar expuesto al delito, incluso en su grado no consumado, pudiera recibir esa sanción agravada. Yo creo que eso es un avance. Es insuficiente a mi juicio, en particular cuando las bandas organizadas como el narcotráfico hoy día tienen como estrategia involucrar a los niños, jóvenes y adolescentes en su ilícito, no solamente directo desde el narcotráfico, sino con toda la red de negocios que están en torno al narcotráfico, los portonazos, la encerrona, el hurto simple, el hurto agravado. Todos esos utilizan bandas criminales donde involucran a los niños y lo hacen por dos razones. Porque los niños tienen un menor costo punitivo porque entran en la ley penal adolescente o muchas veces son invisibilizados y finalmente son inimputables, o porque los utilizan para cooptar a las comunidades. En la medida que tienen secuestrados a los niños, porque eso es en la práctica, las familias, las comunidades no colaboran con las autoridades y permite que se desarrolle impunemente el negocio del narcotráfico. El narcotráfico utiliza a los niños como estrategia y esa estrategia está cada vez más visible porque es una forma de operar que tienen los carteles internacionales que de un tiempo a esta parte, por lo menos hace 5 años, se han estado instalando en Chile, desplazando los carteles locales y transformando esta operación en una operación, entre comillas, mucho más profesionalizada, donde está este involucramiento de los niños como parte de la estrategia y también el ingreso y el acceso a armas de mucho mayor calibre. A los niños les están entregando fierros muy temprano. Los fierros son estas armas recortadas para que finalmente actúen con mayor violencia en cada uno de estos delitos. Ahí está. Te quiero agradecer, Marcelo, por esta tremenda información que nos has dado para todos nuestros auditores y televidentes de esta triste realidad que está sucediendo. Como decías tú, no es simplemente un proyectito de ley, esto tiene que cambiar de todas formas desde sus bases. Así que te quiero agradecer, Marcelo, muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir esta excelente información. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Felipe, y muchas gracias a los auditores por interesarse en estos temas. Que esté muy bien. Adiós. Ahí estábamos conversando acerca de esta triste realidad que afecta a los niños. Él hablaba acerca de que yo voy a anotar 5 cosas interesantes que dijo: reconocer, cambiar el modelo, preocuparnos de los derechos, tratar los vicios, las enfermedades, salud mental, la droga, el alcoholismo, y